Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas una vez más a mi canal. Yo soy Marta, esto es Antigona Lectora y leo autoras. Bueno, en el vídeo de hoy vengo a hablaros de las lecturas que me han acompañado durante el año 2024. Ha sido un año en el que he leído muchísimo, creo que uno de los años que más he leído, y además he tenido buenísimas lecturas, o sea, cada cual mejor. Me ha resultado súper difícil hacer esta selección de solamente 10 libros que pudieran entrar como en el top 10 de lecturas. Pero bueno, pues consistía en eso, así que al final he podido cribar un poco entre las lecturas y elegir 10 libritos que, bueno, pues que considero que son libros en los que cuando yo me acuerde del año 2024 seguro me voy a acordar de ellos. Antes de empezar, recordaros que, como siempre, podéis seguirme en mi otra red social, Instagram, con el mismo nombre que este canal, Antigona Lectora, y que, bueno, si no queréis perderos ninguno de los vídeos que voy subiendo por aquí y que se os notifique cuando suba un nuevo vídeo, pues no olvidéis darle a la campanita y suscribiros. Bien, ahora sí, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, tengo que reconocer que he hecho un poquito de trampa porque, bueno, el primer libro que traigo en realidad son 4 libros que pertenecen a una saga. Yo creo que todo el mundo ya debe estar sabiendo qué saga es. Y bueno, pues es la tetralogía de La amiga estupenda de Elena Ferrante. La amiga estupenda es una saga, dijéramos, un coming of age, ¿no? De las vidas de Lenú y de Lila en Nápoles a mediados del siglo pasado. Yo tengo que reconocer que vi primero la serie antes que leerme los libros y fue una serie que a mí me enamoró. O sea, realmente me gustó muchísimo la relación entre las dos amigas y sobre todo todas las temáticas que aborda, ¿no? Porque, bueno, pues es una tetralogía que aborda diferentes problemáticas, muchas violencias que nos atraviesan a nosotras como mujeres, ¿no? Y bueno, pues teniendo en cuenta que está ambientada a mediados del siglo pasado, pues probablemente muchas de las violencias que a ellas les atraviesan, ¿no? Como pues tener que casarse de manera un poco obligatoria porque era como lo que nos quedaba a las mujeres, ¿no? La única alternativa que teníamos, pues igual no son vivencias que actualmente nos veamos atravesadas, ¿no? Igual es las mujeres como de mi edad, pero sí que hay muchas otras que, bueno, pues que la violencia machista al final es universal y da igual la localización geográfica en la que nos encontremos, que siempre nos vemos atravesadas por violencias comunes, ¿no? Y esto es algo que refleja muy bien a lo largo de los 4 libros Elena Ferrante, ¿no? Las diferentes y múltiples violencias a las que nos vemos sometidas por el hecho de ser mujeres, cómo nos atraviesan, ¿no? En el ámbito doméstico, en el ámbito laboral, en el ámbito formativo. También aborda pues con gran maestría la perspectiva de clase, ¿no? Cómo al final el lugar en el que vives y en el que naces condiciona tu futuro, ¿no? Las posibilidades que puedes tener o no dependen un poco del sitio en el que hayas nacido. Y esto me parece como trivial porque muchas veces se aborda igual temáticas de género, pero no se aplican perspectiva social y de clase, y creo que es súper importante para entender cómo se desarrollan las vidas de las personas que se ven condicionadas bajo este factor. Y bueno, pues también como el arco de los personajes está súper bien construido, son personajes grises, no son ni blancos ni oscuros, sino que tienen sus matices, tienen una profundidad increíble, la relación entre ellas es, o sea, brutal, me encanta porque es humana, es real, ¿no? Con sus cosas buenas y sus cosas malas sin romantizar la amistad, ¿no? Mostrando también aquellos lados pues igual más dolorosos y oscuros que pueden darse en la relación entre dos personas. Y bueno, pues yo me enamoré, o sea, inevitablemente me enamoré. Al ver la serie me pareció como muy bonita, ¿no? Porque al final a mí esto es algo que me gusta mucho, ¿no? Como las relaciones interpersonales, la intimidad que se da entre ellas,
si aparte le aplicas pues una perspectiva de género y de clase, pues me tienes más que ganada. Y claro, pues cuando leí los libros era inevitable que yo no, pues que no me gustaran, ¿no? Además, tanto al terminar la última temporada de la serie como al terminar el último libro, tuve la misma sensación como de vacío, ¿no? Pasé muchos meses con esos libros, muchos meses también con su versión audiovisual y para mí, pues, bueno, pues completamente enamorada, completamente cautivada por estas dos amigas y que me acompañaron muchísimo y que sentí, bueno, pues como que una parte de mí vivía en ellas, ¿no? Así que es que, bueno, no podía no incluirlas a pesar de que son 4 libros, ¿no? Que es un poco de trampa, pero la amiga estupenda de Elena Ferrante tenía que estar aquí. Bien, el siguiente librito que está en mi lista y que no podía faltar y bueno, pues va a ser un libro que siempre recordaré del año 2024, es Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez. O sea, ¿qué decir de este libro tan increíble que me tuvo, bueno, inmersa? Porque es un libro, pues yo creo que casi 900, 800 páginas y o sea, estuve inmersa en ese libro, en esa historia, ¿no? De Juan y de Gaspar durante prácticamente un mes entero. Además, lo leí a principios de año, que fue más o menos en febrero, marzo. Yo, pues justo me habían operado hacía muy poquito y tenía este libro en casa y fue como, bueno, ahora es el momento de leerlo detenidamente, de poder entrar dentro de esto, ¿no? Y fue brutal, o sea, de verdad, un libro inolvidable para mí. Es muy difícil poder decir cuál es el número 1 de la lista, pero este es uno de los que siempre voy a tener como muy presente porque de verdad que me encantó. Mariana Enríquez yo la conocía como cuentista o como relatista, ¿no? Y me cautivó. O sea, es que fue un flechazo, al igual que me ha pasado con otras dos autoras que voy a mencionar aquí en este vídeo, pero fue como, o sea, completamente cautivada, rendida a sus pies porque hace algo que a mí me gusta mucho y es utilizar la cotidianidad, ¿no? Para llevarlo al terror y hablar de aquellos miedos que nos atraviesan, ¿no? Y para mí no hay nada más pues, que me produzca más horror que la cotidianidad, ¿no? Porque al final es tu día a día, son cosas que a todos nos pueden ocurrir y de lo que no podemos escapar, ¿no? Entonces, a mí esto es algo de ella que me fascina y bueno, pues en esta novela vamos a seguir a Juan y a Gaspar. Gaspar es el hijo, Juan es el padre. Ellos, después de fallecer la madre, Rosario, pues van a emprender un viaje hasta las cataratas de Iguazú, creo recordar, tratando de escapar un poco de, bueno, pues una especie de secta conocida como la Orden, en la que ellos están unidos por lazos familiares y bueno, quieren tratar como de obtener, ¿no?, la vida eterna a través de la consciencia, ¿no? Entonces, bueno, Juan va a tratar como de impedir que puedan utilizar a su hijo y, bueno, pues van a emprender un viaje, nos encontramos ambientados, o sea, en un contexto social como fue la dictadura militar argentina, ¿no? Y van a ir sucediendo una serie de cosas pues a lo largo de toda la novela que se van a ir como intercalando entre la narrativa histórica y social en la que está ambientada con tintes fantásticos, tintes también de terror, ¿no? Y bueno, pues se va a ir desarrollando como la trama de estos dos personajes, ¿no? ¿Por qué está aquí esta novela? Pues porque me parece magistral. O sea, me parece magistral la cantidad de elementos que utiliza Mariana Enríquez, ¿no? Que se mueven, como ya digo, entre distintos géneros dentro de la narrativa para ir construyendo su historia, ¿no? Entonces, aparte de todo esto, los personajes, o sea, es que yo no puedo olvidar a Juan, ese señor, es que es uno de los personajes que siempre voy a recordar. O sea, siempre, 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 siempre.
me parece como también, ¿no? Que hace un poco como Cervantes, son personajes realmente humanos, que a mí esto es algo que me gusta mucho encontrarme en las novelas, no son personajes como buenísimos y maravillosos y todo súper bien, ¿no? Y no hay ningún tipo de conflicto, ¿no? Al contrario, sino que son personas humanas con sus claros y sus oscuros, con sus grises, relacionándose con otras personas humanas, ¿no? Entonces, vamos a ir observando, ¿no? Cómo se desarrolla la relación entre Juan y entre Gaspar a lo largo de la novela, ¿no? Cómo hay una serie de partes como ocultas que Gaspar no acaba de entender de su padre, ¿no? Aunque al final pues se cierra todo y lo comprendes absolutamente todo, a pesar de poder estar más o menos de acuerdo en determinadas cosas, pero eso, ¿no? Es como una serie de misterio que no sabemos muy bien qué ocurre y que, bueno, que, que dudamos, sospechamos de Juan, nos parece un personaje un poco extraño, ¿no? Un poco huidizo, huraño, y al final todo, o sea, lo hila de tal forma tan, o sea, majestuosa para mí, que acabas como comprendiendo todo, ¿no? Y sintiendo, o sea, como muchísimo cariño hacia el personaje de Juan. Creo que es una novela, o sea, increíble, que no le sobran ninguna de las páginas, a pesar de ser un libro larguísimo, no le sobra ni una coma ni un punto, al contrario, o sea, a mí me hubiese gustado tener incluso más páginas de ese libro, y es un libro que sin duda me gustaría releer porque, aunque tengo una idea más o menos bastante clara de cuál es el argumento central, ¿no? Dijéramos, y lo que va ocurriendo a lo largo de la novela, hay partes que tengo difusas igual, pues porque, bueno, es una novela que abarca muchísimos temas, ¿no? Desde, pues, la situación que ocurrió en Argentina y que Mariana Enríquez testifica porque es algo que ella vivió, ¿no? Y, por ejemplo, se ve mucho el tema de las desapariciones, ¿no? Durante la dictadura militar. Esto es algo que también podemos apreciar en el libro. Pues aborda como muchísimas temáticas y al final es inevitable, ¿no? Como que algunas queden como un poco diluidas conforme va pasando el tiempo. Entonces es un libro que a mí me gustaría poder releer en algún momento de mi vida porque, bueno, creo que sin duda lo volvería a disfrutar igual que lo disfruté la primera vez. Y otra de las cosas que me ha gustado mucho es que, bueno, uno de los relatos que a mí más me gustan de Mariana Enríquez es La casa de Adela, y este relato tiene como una parte, un capítulo, dijéramos, o una escena dentro de esta novela, y fue algo que me fascinó, porque, bueno, como ya os digo, es un relato que me gustó mucho y que en su momento pensé, jo, qué guay, ojalá esto se pudiera desarrollar en novela, y cuando vi que se incluía en esta novela, en nuestra parte de noche, pues fue como, vamos, amor absoluto por este guiño al relato y por utilizarlo de esta forma. Bien, el siguiente librito que he incluido en este top 10 es La vegetariana de Han Kang. No podía no faltar este libro. Ha sido una de mis últimas lecturas. Lo leí esto a finales de noviembre, principios de diciembre, y ha sido un libro que me ha encantado, ¿no? En este caso seguimos a una protagonista, Yeon-hee, a la cual no conocemos su voz, solamente la conocemos, pues eso, a través de las voces de tres personas que rodean a esta protagonista. Y lo único que sabemos de ella es que ha decidido dejar de comer carne, ¿no? Es una novela que está dividida en tres partes: la vegetariana, la mancha mongólica y los árboles en llamas, creo recordar que era la tercera parte. Siempre dudo, sé que hice un vídeo hablando de este libro y me ocurrió lo mismo, pero, pero bueno, esto, ¿no? Entonces, en estas tres partes vamos a ir conociendo un poco, ¿no? A través de estas miradas que se articulan alrededor de nuestra protagonista, ¿no? ¿Quién es Yeon-hee, no? La historia está en que hasta qué punto podemos confiar en estos narradores, ¿no? Cuando al final no conocemos la voz de nuestra protagonista. Es un libro que me ha fascinado por la cantidad de simbología, la manera en la que está escrito.
dividido en esas tres partes, utilizando tres personajes, robándole la voz a la protagonista, ¿no? Como silenciándola, y sobre todo todas las lecturas subyacentes que hay detrás de este libro. O sea, es que este ha sido otro de mis flechazos del año, al igual que lo fue Mariana Enríquez con Nuestra parte de noche, y al igual que lo ha sido Natalia Ginzburg con un librito que voy a mencionar también en este vídeo. Han Kang ha sido, bueno, una de mis últimas obsesiones con una escritora. Quiero leer absolutamente todo de ella y creo que La vegetariana, o sea, es un libro magistral. Lo hablábamos el día bueno, que pusimos en común esta lectura en la librería Mujeres, en un club de lectura que dinamizó Lorena de No soy Sibila, y comentábamos, ¿no? O sea, creemos que esto es terror. O sea, realmente todo lo que relata la cantidad de violencia, que no es tanta violencia como otros libros que he leído, ¿no? Los que hay mucha violencia explícita, pero está plagada de violencia a nivel simbólico, ¿no? Muchas agresiones ante las decisiones que decide tomar una persona, ¿no? Cómo no se respetan y cómo se vulneran todo ese tipo de decisiones. Y bueno, pues sin duda no podía no estar aquí La vegetariana, porque creo que es, o sea, es difícil no sentirse atraída por lo que hace Han Kang aquí. Bien, otro de los libritos que sin duda se posiciona en esta lista es Las ensoñaciones de la mujer salvaje de Helen Cixous. Este es un libro que la verdad sentí cierto vértigo porque la autora me imponía cierto respeto y por eso no me había iniciado, ¿no? con ella con anterioridad, pero me ha fascinado. O sea, creo que lo que más me ha gustado de este libro es la forma en la que está escrito, ¿no? Cómo te obliga a, a romper con los esquemas del lenguaje, ¿no? Y cómo mientras ella lo va haciendo, tú de manera automática vas instaurando como esas nuevas, como ese juego, ¿no? Entre significado y significante, y, o sea, la cantidad de lirismo que esconde detrás de los símbolos que ella va utilizando a lo largo de toda la novela para hablar del conflicto identitario que a ella le atraviesa, ¿no? Ella, Helen Cixous, es argelina, es hija de una madre judía y alemana, ¿no? Es una judía alemana askenazí, y su padre es un judío argelino sefardí, ¿no? Y cómo todas esas identidades le han ido construyendo a ella su propia identidad, ¿no? Cómo ha ido construyendo su propio relato y cómo trata de romper con él en un momento determinado, ¿no? Como le genera rechazo todo lo que tiene que ver con Argelia y todo lo vivido allí, y tiene esa idea, ¿no? De que al final todo es mejor cuando uno huye, ¿no? de su país, y cuando se va al país del colonizador o a otros países europeos, ¿no? en los que se ha vendido que al final pues la vida y absolutamente todo lo que se desarrolla y todo lo que nos habita pues es mucho mejor, ¿no? que el lugar o el origen del que provenimos. Es súper interesante, ¿no? ver cómo todas esas violencias la llevan al final a reconciliarse con su Argelia natal, y para mí el hecho de que esté aquí es sin duda la forma en la que Helen Cixous relata todo esto en Las ensoñaciones de la mujer salvaje. Es como una especie de flujo de conciencia, ¿no? como si fuera unos sueños, tiene mucho tinte como onírico, ¿no? como se van entrelazando eso, ¿no? como una serie de símbolos que al principio tienen como otro significado diferente para nosotros, y ella consigue romper con eso. Es magistral la forma en la que lo hace, y fue una lectura que disfruté mucho supongo como por la originalidad, ¿no? y el lugar desde donde la escribe. Una lectura que también me hizo pensar mucho, ¿no? y que me mantuvo como muy activa, porque
a pesar de que lo relata como una especie de memoria o sea, es como un texto narrativo, al tener tanta simbología, como tantos tintes oníricos y también tanto lirismo dentro de él, a mí me llevaba a tener que estar como muy concentrada, ¿no?, en lo que iba leyendo. No podía igual, era un libro que me costaba leer en el metro si había mucho ruido a mi alrededor, porque necesitaba como concentrarme muchísimo en la lectura. Bien, otro de los libritos que sin duda está en esta lista es La mujer de Dios, de Amanda Michalopoulou. Este librito, al igual que el anterior, los he incluido por la forma en la que están escritos. También, o sea, no tienen nada que ver el uno con el otro, pero sí me pareció como un ejercicio de creación literaria brutal lo que hace la autora en La mujer de Dios. Cómo utiliza una historia, ¿no?, con unos personajes muy concretos para hablar al final, como el silenciamiento que se ha hecho a lo largo de la historia de las mujeres y cómo las mujeres nos hemos construido nuestra propia identidad a través de la mirada hegemónica masculina, ¿no? Esto fue algo que a mí me fascinó, y cómo utiliza en este caso para visibilizar todo esto a Dios como uno de los protagonistas de esta historia, ¿no? Al final ella es una mujer que un día, pues de repente conoce a Dios, se enamoran, se casan, ¿no? Y utiliza como un poco como simbología de todo esto el amor romántico, ¿no?, para ir desarrollando al final, como al igual que en el amor romántico, nosotras construimos nuestra identidad y nos relacionamos a través de la mirada de los otros, ¿no?, y del otro masculino en este caso. Me gustó muchísimo, además lo leí en lectura conjunta con Sadie de literature.com, a ella también le ha gustado. Creo que ha sido nuestra mejor lectura conjunta que hemos hecho a lo largo del 2024, y eso que hemos leído bastantes libritos de manera conjunta ella y yo, pero sin duda, o sea, increíble, increíble la manera que tiene de escribir, la facilidad, la curiosidad que despierta en ti, ¿no?, desde el primer momento, cómo utilizan la interpelación al lector por parte de la protagonista para que sientas curiosidad por la historia, por lo que ella te quiere contar, ¿no?, y llegar al final de su historia. Sin duda es un libro que recomiendo mucho. No sé si sería una lectura que a todo el mundo le gustaría o que le encajaría dentro de, pues, sus lecturas de confort, pero sí que si os gusta como un poco como las narrativas diferentes, nuevas voces dentro de la literatura y nuevas formas de contar las historias, creo que sin duda este es un libro maravilloso que merece mucho la pena conocer. Bien, el siguiente librito que está en la lista es El cielo de la selva, de Elaine Vilar Madrua. Este libro lo leí a principios de año, igual que el de Mariana Enríquez, y fue un libro que me fascinó. O sea, de hecho, a veces me siguen viniendo como momentos, personajes, o sea, Ifigenia ha sido un personaje que se ha quedado grabadísimo en mi cabeza, ¿no?, y todo lo que a ella le ocurre. Y bueno, en este caso es una distopía en la que Elaine Vilar Madrua utiliza como una especie de selva caníbal, ¿no?, que es un lugar donde las mujeres se encuentran como en una especie de refugio, ¿no?, protegidas igual de los peligros que existen en el mundo exterior, pero a cambio como de esta protección que la selva les proporciona, ellas tienen que, o sea, ejercer sí o sí la maternidad, tienen que tener hijos y entregárselos a la selva para que la selva los devore. Es una crítica bestial al modelo de maternidad que tenemos actualmente, ¿no? Y una de las cosas que más me gustó fue la utilización del lenguaje, ¿no? Ella utiliza un lenguaje como muy visceral, muy crudo, a veces incluso como muy sórdido, ¿no? Y esa sordidez me recordaba un poco como al realismo sucio, ¿no?
era algo que yo siempre había asociado a autores, nunca había tenido la posibilidad de leer autoras que igual describieran o tuvieran ese estilo a la hora de narrarnos una historia desde ese lugar y, y me gustó muchísimo. Como ya os digo, tanto, o sea, como la ambientación, ¿no? Que es como súper asfixiante, súper oscura, como todas las dinámicas que se van dando dentro de esta selva, ¿no? Y determinados personajes, creo que es una de las mejores cosas que tiene esta novela. Es una novela de la que no quiero hablar mucho, a diferencia que otros libros que sí que, bueno, he estado detallando un poco más. Creo que este es un libro en el que merece la pena entrar sabiendo lo mínimo posible, pero sin duda, o sea, creo que es un libro que te atrapa y del que no puedes salir, ¿no? Me da pena no enseñároslo porque, bueno, hay algunos libros que he prestado de la lista que no tengo aquí en físico, por eso he decidido no enseñar ninguno, ir poniendo las portadas de los libros como siempre hago por aquí arriba, pero es un libro que tengo marcadísimo, o sea, entero, porque había frases o incluso párrafos enteros que me sobrecogían, ¿no? Y que generaban como muchísima emoción en mí. No llega, o sea, no llegó a generarme como malestar físico como otros libros que sí, pero sí que se me quedó como muy grabada toda la ambientación y todas las dinámicas que se iban dando dentro de esta selva. Bien, el siguiente librito del que quiero hablaros, y este sí que ha sido una de mis últimas lecturas del año y, o sea, tenía que estar aquí, gracias a Mónica de la Balda Silvestre, porque fue ella quien me puso la autora en el radar. La conocía, pero nunca había despertado como esa curiosidad en mí por leerla, y es Natalia Ginzburg y el libro en concreto Y eso fue lo que pasó. Este ha sido un libro que o sea, está en esta lista porque me he sentido muy identificada con muchas de las vivencias que atraviesan a la protagonista. Es un libro sumamente triste, o sea, con una narrativa y una ambientación bastante como decadente, como desesperante, ¿no? Pero también hay algo que me ha gustado mucho y es la capacidad de agencia que ella le dota a la protagonista, tanto al inicio como al final, ¿no? Porque es un libro circular que inicia con lo que sería el final del libro, ¿no? Y al final hace como un cierre muy redondo que hace que entiendas perfectamente qué ha llevado a la protagonista a ese lugar. Este fue un libro que, bueno, yo se lo oí comentar a Mónica en uno de los vídeos que ella tiene de Italian Femenino, en el que luego cuando he leído el libro hay una nota a la edición por parte de la autora en la que habla en el que ella cuando escribe este libro, en el momento en el que lo escribe, ¿no? Lo escribe desde un lugar muy triste. Ella está atravesando pues como un momento muy duro en su vida porque creo que justo falleció su marido cuando ella estaba en este proceso de escritura y creo que es algo que se refleja muy bien a lo largo de toda la novela, ¿no? Como esa tristeza, esa desolación, eh, la desesperación, ¿no? Por, por la búsqueda del sentirse querida, aceptada, ¿no? De no sentir ese rechazo de pertenecer, ¿no? Que creo que es lo que yo he sacado en esta novela. Y en este caso, en este libro, seguimos a una protagonista que inicia, o sea, desde la página número 1, matando a su marido. Entonces, a lo largo de la novela ella nos va a ir contando cómo le conoció, ¿no? Al final ellos pues tuvieron una relación con unas dinámicas bastante, o sea, con un maltrato importante, ¿no? En el sentido, él se casa con ella y le es infiel durante muchísimo tiempo a esta mujer, ¿no? Y ella vive siempre pues en esa casa a la espera de ese marido, ¿no? A la espera de que él la mire con los ojos que ella desea que la mire, ¿no? Siempre a la espera de pertenecer, de ser querida, de ser deseada, ¿no? De ser alguien para el otro. También habla mucho de duelo, ¿no? Porque hay un momento determinado en la vida de ambos protagonistas que llevan pues a esta mujer a atravesar un duelo muy doloroso. Y también habla de pérdida, ¿no? De la muerte, del duelo, de cómo nos atraviesa eso en nuestro día a día, cómo se construyen. O sea, creo que uno de los ejes vertebradores de la novela es
cómo el amor se construye en el centro de la vida de las mujeres, ¿no? Y eso condiciona la manera en la que nosotras nos relacionamos. ¿Por qué digo lo de la capacidad de agencia? Bueno, pues porque creo que hay como una evolución a lo largo de la novela por parte de la protagonista, ¿no? Ella es como al principio una niña que desea ser aceptada y querida, siempre como un poco sumisa, vulnerable, ¿no? Que accede como a los deseos de los demás y como conforme va pasando la vida y la va atravesando con numerosos episodios bastante dolorosos, ella como que va encontrando una fortaleza en sí misma que la hacen tomar una decisión, ¿no? En un momento dado. Y eso me gustó mucho que rompiera con la espera pues a la que miles de mujeres se han visto como sometidas a lo largo de la historia y que la llevara a la acción, ¿no? Que esa espera tuviera al final una acción que la moviera a hacer algo. Y ha sido un libro que he disfrutado muchísimo. Es un libro súper cortito, o sea, 100 páginas, me lo bebí en un día, pero o sea, es que me ha fascinado, me ha gustado mucho. O sea, todo, la construcción del personaje, la manera de narrar de Ginsburg, toda la ambientación, todo cómo consigue trasladarte las emociones que está sintiendo ese personaje y cómo yo me he visto en algunos momentos de mi vida también reflejada en esa espera, ¿no? Creo que es un libro que conversa en un momento determinado muy bien con Pura pasión de Annie Ernaux, un libro que también me gustó mucho y bueno, pues no podía ser de otra manera, este libro tenía que estar en esta lista. Bien, el siguiente libro de la lista es Jarroa, un libro que no me he cansado de recomendar desde que me abrí el canal, que no he dejado de visibilizar en Instagram desde que lo leí. Además, lo leí 2 veces, entrevisté a la autora, o sea, ha sido como algo muy bonito para mí, porque bueno, fue un libro que conectó con muchas vivencias personales mías, ¿no? La protagonista de esta historia vive en una isla en Galicia y hay pues mucha parte como del lenguaje, de la ambientación del paisaje, de la forma de vivir, de vivencias que ella tenía cuando era pequeña, pues que me recuerdan a los veranos que yo pasaba en Galicia. Es un libro muy bonito que creo que trata como de hacer una especie de memoria colectiva de las mujeres de esa isla, ¿no? Que al final son quienes la han sostenido sin llegar a romantizarla, ¿no? Habla también del duelo, ¿no? De cómo nos atraviesa. O sea, creo que es un libro que va tocando como muchos palos en pequeños capítulos que son como pequeños cuentecitos narrados de una forma preciosa, porque la narrativa y el estilo de Andrea es muy lírica, muy bonita, muy poética. Y tuve la oportunidad cuando hablé con ella de darme cuenta de que en realidad es la forma, o sea, ella escribe de la misma forma en la que ella ve e interpreta el mundo. Ella hace como unas comparaciones constantemente que, o sea, es que son muy bonitas en sí mismas, ¿no? Creo que esa fue una de las cosas que más me conquistó de la novela, aparte de que conectaba con vivencias personales mías. También la forma de escribir de Andrea a mí me conmovió profundamente. No voy a hablar mucho más de este libro porque he hablado hasta la saciedad de él. Podéis buscar en el canal la reseña que hice de Jarroa, la entrevista que le hice a Andrea, si os interesa saber un poquito más de él. Y voy a pasar al siguiente librito, que es Que Dios fulmine a la que escriba sobre mí, de Aura García Junco. Este también tuve la oportunidad de entrevistar a Aura, maravillosa la entrevista que le hice y el rato que compartí con ella. Bueno, se quedó un poco en un proyecto que yo tenía de manera unilateral de podcast, pero al final es verdad que disfruto mucho más haciendo el podcast con Sadie y bueno, pues mi proyecto se quedó un poco ahí, pero la entrevista también la tenéis disponible en Spotify, en el canal de La Inevitable. Os lo dejaré abajo enlazado por si os interesa escuchar la entrevista que le hice. Y bueno, lo que hace Aura con este libro es como una especie de... es que se mueve un poco entre las memorias, el ensayo, ¿no? Es como un híbrido entre varios estilos narrativos
y ella de lo que nos habla durante todo el libro es de cómo le atravesó a ella el duelo una vez que su padre fallece, ¿no? Aborda muchas otras temáticas también, ¿no? Como, por ejemplo, la importancia de los libros, ¿no? Cómo los libros nos definen, aquellas personas que somos lectoras, o en realidad cualquier otro objeto que nosotros tenemos en nuestra cotidianidad, son las cosas que nos acaban definiendo, ¿no? Hace años, siempre lo digo, fui a una exposición que hubo aquí en Madrid, fui con mi amiga Alba, que creo que se llamaba Las pequeñas cosas. No estoy segura si se llamaba así la exposición, pero bueno, era una exposición en la que se recogían una serie de objetos que habían sido encontrados en fosas comunes de hombres y mujeres fusilados durante la Guerra Civil Española, ¿no? Y cómo a través de esos objetos se construía un poco como la memoria y la identidad de esas personas, ¿no? Cómo podemos reconocer a través de los objetos a la persona que había detrás, ¿no? Cuando la conocemos. Entonces, creo que este libro también tiene un poco como esas vibras, ¿no? De que al final los objetos que nos rodean en nuestra cotidianidad dicen mucho de quiénes somos, de lo que nos gusta, ¿no? Y de en qué empleamos nuestro tiempo. Es un libro sumamente bonito porque, a pesar de hablar del duelo, creo que tiene mucha luz, ¿no? Que Aura no, o sea, ella comentaba en la entrevista, ¿no? Que hubo un momento en el que, cuando ella se pone a escribir sobre este libro, como que lo intentó llevar por unos derroteros un tanto oscuros y tenían que ver con el momento en el que ella atravesaba de ese duelo, ¿no? Pero al final creo que es algo como reconciliador, ¿no? Tratar bueno, pues de pensar en quién era su padre, las diferencias que habían tenido a lo largo de los años, ¿no? Y tratar a través del duelo como de reconciliarse con esa figura paterna con la que, bueno, pues había llegado un momento o un punto en su relación en la que se habían ido como distanciando. Y bueno, está aquí precisamente, o sea, por todo lo que me movió a mí, por todo lo que me hizo pensar a mí, pues en mi relación con mi padre también, en cómo se ha ido construyendo a lo largo del tiempo, al igual que con, o sea, la relación de la protagonista con el suyo, ¿no? Qué diferencias y qué puntos de encuentro hemos tenido, ¿no? Y también algo como muy importante es el duelo, ¿no? O sea, está aquí también por el tema del duelo, que es una temática que a mí me gusta mucho, porque al final la vivo como muy de cerca todos los días y es un tema en el que pienso mucho diariamente y bueno, pues es inevitable que me sienta atraída por ella, pero la forma en la que Aura habló del duelo y habla del duelo durante toda la novela lo hace a veces incluso con unos toques de humor que a mí me gustaron mucho y me reconcilió un poco con la idea de que los duelos al final no solo son tormentosos, sino que también llegan a nuestra vida para aportarnos pues un poco de luz cuando todo el proceso doloroso ha terminado, ¿no? Entonces, bueno, pues tenía que estar aquí sí o sí. Y el último libro pues de este top 10 de mejores lecturas del año, sin duda alguna, es Betty, de Tiffany McDaniel, un libro que me ha conmovido muchísimo, con el que lloré, con el que me sentí abrazada, al que no quise abandonar. Recuerdo terminarlo en un viaje en tren de Madrid a Barcelona y llorar, o sea, a mares, a lágrima viva. No podía controlarme, lloraba de la pena de que se terminara, de que no quería terminarlo, y a la vez de, bueno, como de todo lo que me habían aportado, ¿no? Los personajes de esa novela. En este caso, seguimos a Betty, es un comic of age, ya es, bueno, este libro está basado en la vida de la madre de la protagonista, o sea, de la escritora. Y bueno, pues Betty es una niña. Nos encontramos en el Ohio rural de mediados de los años 60, si no me equivoco. Ella pues viene de una familia en la que su padre es indio, ¿no? Y bueno, pues es la que ha heredado, como dijéramos, la piel más oscura, a diferencia de sus hermanos, ¿no? La que más se asemeja a su padre, ¿no?
Entonces vamos a ir siguiendo la vida de Betty a lo largo de pues, diferentes años, ¿no? Vamos a ir viendo cómo ella va creciendo y vamos a ir conociendo a la familia Carpenter. Uno de los personajes que a mí más me ha gustado y que recordaré toda mi vida es el padre de Betty, porque bueno, a pesar de que había veces que igual había ciertas cosas con las que no comulgaba o que no me gustaban tanto, creo que es, o sea, una relación paterno-filial de las más bonitas que he visto escritas en la ficción, porque normalmente las relaciones tanto paterno como materno-filiales a las que yo estoy acostumbrada a asomarme son relaciones bastante disfuncionales. Y bueno, pues este padre lo que va a tratar de hacer con Betty es protegerla, ¿no? Pues, del racismo, ¿no? que ella va a sufrir a lo largo de su vida, ¿no? Y lo va a tratar de hacer como dotándole una serie de herramientas a través de la naturaleza, ¿no? A través como de una serie de cuentos y un poco como esa magia y esa fantasía alrededor de los cuentos para que ella tenga un refugio, ¿no? Al que poder ir y donde poder refugiarse. Es una historia súper bonita, a la vez desgarradora, porque, bueno, pues conforme va pasando la novela te vas enterando de ciertas vivencias, ¿no? Vas conociendo más en profundidad pues a la madre de Betty, ¿no? Porque ella es así, ¿no? Porque actúa de la manera en la que actúa con sus hijos. Conoces un poco de dónde viene su disfuncionalidad, ¿no? Y muchas de las conductas que ella lleva a cabo a lo largo de la novela. También vamos a ir conociendo pues una serie de zonas más oscuras dentro de la familia Carpenter, ¿no? Por parte de alguno de sus miembros. Y bueno, pues vamos a ir acompañando a Betty pues desde que es una niña hasta que prácticamente es una adolescente, ¿no? La vamos a ver atravesada por el duelo, por la pérdida, también como bueno, pues los determinados sucesos que van a ir ocurriendo dentro de esa familia, a ella también le van a ir marcando, ¿no? Como persona o sea, es un libro de verdad increíble, muy bonito. La ambientación es preciosa porque hace como muchísimo hincapié en la naturaleza, hay como mucha magia constante, ¿no? Como muy presente. Yo todo el rato veía como bosques, ríos, no sé, como un lugar muy bonito. Creo que lo más bonito para mí es la relación que tiene Betty con su padre y cómo él intenta como protegerla o desde el lugar en el que está tratar de ayudarla porque sabe lo que significa, lo que su hija le atraviesa, ¿no? También hay mucha perspectiva de clase en esta novela y ha sido, o sea, una de mis mejores lecturas sin duda. Es muy difícil posicionar una como en el número uno porque todas han sido maravillosas, muy, muy, muy difícil, pero o sea, si solo tuviera que quedarme con un libro de esta lista, y me va a costar mucho, pero creo que sería Betty, porque ha sido, o sea, el que más me ha conmovido, con el que más he llorado, o sea, he estado muy sumergida, igual que en Nuestra parte de noche o La amiga estupenda, pero creo que el que más me ha llegado como al corazón, sin duda, ha sido Betty. Y bueno, pues estos serían los 10 libros que he seleccionado para esta lista como mejores lecturas del año. Espero que os haya gustado. Contadme vosotras si habéis leído algunas de estas lecturas, si coincidimos en alguna o en su defecto, cuáles han sido vuestras mejores lecturas del año. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.